Hace tiempo estábamos por este encuentro, este conversatorio con don Américo Mejía. Él es de profesión principal, ha sido administrador de empresas. Él es también un coleccionista de música y un investigador del merengue, aunque él prefiere que le llaman estudioso del merengue. Eso. Pero queríamos hablar con Américo sobre su experiencia y los orígenes y la evolución del merengue como ritmo dominicano. Primero que nada, ¿cuál ha sido tu fuente de investigación? Porque tengo entendido que te ha pasado la vida recorriendo el país poco a poco, sin mucho ruido, pero que tú tienes una experiencia investigativa importante. A ver, ¿cómo ha sido? Sí, lógicamente apoyado en la consulta de libros de autores, doña Flerida Nolasco, doña Catana Pérez, Rafael Charles Mejía, que fueron los pioneros en la investigación y en la documentación editada de orígenes del merengue. Y luego pues el contacto con los protagonistas, músicos, compositores y los viejitos, que siempre son fuente buena de información. ¿Y que tú has recorrido todo el país detrás del merengue? Básicamente la región del Cibao, línea noroeste. Porque es la fuente fundacional del merengue, el Cibao. Del merengue típico fundamentalmente. Del merengue típico dominicano. Sí. Y lógicamente, posteriormente, del merengue orquestado. ¿Cuál es el origen realmente del merengue? Porque ha habido tantas teorías de dónde vino, si es... ¿Cuál es el origen del merengue? La primera noticia que se tiene del origen del merengue fue en 1854, periódico El Oasis, donde se publica una crítica mordaz al merengue, no como música, sino como baile, porque por primera vez se bailaban abrazadas las parejas, en vez de estar separados por cuadrillas. ¿Y no había bolero? ¿Cuándo es? No, por supuesto que no. No había bolero. No. Estamos hablando de 1854. Pero antes, en 1849, en Puerto Rico hubo una prohibición sobre un ritmo llamado merengue. Ajá. Juan de la Pero de ahí Pezuela. es que vienen algunos que dicen que es de origen puertorriqueño. Tiene sus raíces. El problema de las Antillas es que son una fusión de cultura y todo. Claro, y se pasó de un lado a otro. Pero el primero que se fue de aquí huyendo no fue Atuey, que fue para Cuba, el primer exiliado de América. Así es. Entonces, sí, parece que hay algo en común, porque la danza puertorriqueña y el merengue tienen en común exactamente el mismo paseo. Ajá. Exacto. El paseo de la danza puertorriqueña, el paseo del merengue es exactamente el mismo. Entonces hubo algo en común. Entonces, Juan Bautista Alfonseca de Bari, que era director de la Banda Municipal de Santo Domingo, estuvo en Puerto Rico y al parecer allí se impregnó de ese ritmo que venía de otra isla del Caribe. ¿De dónde? De Cuba decían que venía de un ritmo llamado upa habanera, pero curiosamente en La Habana nunca se conoció la upa, según lo consigna Alejo Carpentier. Entonces parece ser que era una música de músicos itinerantes, de compañías de bufos y artistas, y tenía una parte llamada merengue, pero no era el merengue que conocemos hoy, ¿eh? No, era una especie de danza, no existía la tambora ni pero la huila. ¿se bailaba separado? No, agarrado. Ya agarrado, y eso era imperdonable. ¿Y para quién es que era imperdonable? ¿Quién era que tenía esos códigos? La alta sociedad. La alta sociedad que era de origen española. Bueno, tradicional, conservadora. Sí. En La Vega, por ejemplo, Juan Bautista Espino Larreyes, que fue el pionero en llevar el merengue de esa danza a los salones de la alta sociedad en el club de La Vega, tuvo que disfrazarlo como danza típica. Y aún así las mamás sacaban a sus hijas cuando empezaban a sonar esas danzas típicas en los años 20. Del siglo pasado. Del siglo pasado. Pero, bueno, pero antes de abandonar el origen propiamente, entonces se puede decir que de alguna manera es una fusión de ritmos antillanos, el merengue. Parece que sí. De hecho, René Carrasco, que fue un gran investigador y folclorista, decía que el jaleo del merengue venía de la mangulina. Que Ireno Carlita... ¿Y la mangulina de dónde viene? Del sur. Del sur. Pero también dice que se fusionaba con el carabiné, que el carabiné era la cola de la mangulina. ¿Y también de dónde viene el carabiné? Aparentemente de la influencia haitiana y francesa. Del sur, por la ocupación. Por el sur también. Por la ocupación. Por el sur. Entonces decía René Carrasco que Ireno Carlita, un bastonero del ejército de Báez, llevó la mangulina al Cibao y eso se convirtió en el jaleo del merengue.
Bueno, el merengue, el merengue tradicional, el originario, ¿de dónde es nativo en el país? ¿Del Cibao es? Bueno, la llegada de los acordeones fue lo que le dio la personalidad al merengue como merengue dominicano. ¿Para qué año se ubica la llegada? Fue de Alemania que lo trajeron. De Alemania, 1870. Yo recuerdo una conversación aquí entre lentillas con René Carrasco una vez sobre esa materia. Era toda una autoridad. Sí, una autoridad. Fueron llegando por Puerto Plata y por Montecristi, porque eran los puertos principales de exportación de tabaco y de frutos del Eso fue Cibao. lo que él nos decía, que entraron por Puerto Plata. Sí. Entonces esos acordeones los intercambiaban los campesinos por tabaco y entonces en su soledad se impuso el acordeón. ¿Por qué? Porque lo que había era guitarra anteriormente para interpretar ese merengue rústico de campo. Pero guitarra, ¿con qué cuerdas? Cuerdas de crin de caballo y de tripa de chivo. Eso se lo escuchaba apenas a 1 metro. Sin embargo, cuando llegan los acordeones de una montaña a otra, se siente el sonido. Y entonces ahí toma personalidad el merengue típico dominicano. Que es de origen campesino. De origen campesino, pero viene de la ciudad. ¿Cómo que de origen campesino viene de la ciudad? Sí, fue basado en imitar lo que estaban haciendo las orquestas urbanas en la ciudad, que era la danza, y entonces toman el redoblante de una danza, lo convierten en una tambora. Pero los campesinos convierten la danza de la ciudad, la llevan al campo y la convierten en un merengue. Es un merengue porque no tenían los instrumentos de una orquesta danzaria de la ciudad. ¿Cuáles eran los? El bombardino, clarinetes, metales, flautas. Ellos primero con una guitarra y luego con un acordeón le metieron otro ritmo. Le metieron la guira y la tambora. Y la guira y la tambora sí que son campesinas. Totalmente. Y luego... ¿Y son instrumentos nacionales los dos? ¿O no? Dicen que la guira tiene origen indígena y la tambora pues tiene su vertiente africana. Africana, no, pero la guira es de origen... Sí, la guira de bangaño, parece que sí, no la de metal, por supuesto, sino la del árbol, de calabazo. De calabazo. ¿Y las originales en el merengue original eran del árbol o eran de metal? Del árbol. Del árbol. La del metal vino posteriormente. Ya. Pero ya está pasando un caso curioso, ya el vallenato colombiano está utilizando la guira dominicana de metal, en vez de las guacharachas que utilizaban tradicionalmente. De manera que también nosotros llevamos nuestra música de aquí hacia afuera. Bueno, pero se dice que era el merengue originalmente era un baile del pueblo, popular, que renuente la clase establecida a aceptarlo en los grandes salones. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó y se metió? Bueno, ya se mete a los grandes salones con carta de identidad. Sí. Con la entrada de Trujillo al Estado. Trujillo democratizó el merengue, lo llevó a la sociedad. Sí, porque Ñico Lora... Eso es cierto, porque yo he oído eso. Ñico Lora le escribió merengues a Trujillo y Toño Abreu, y cuentan que eran merengues laudatorios, y entonces él aprovechó eso y dijo, esto hay que tocarlo. Fello Vidal lo convenció de que utilizara el merengue como un arma de campaña. Ah, porque fue por razones estrictamente políticas que él usó el merengue. Claro, originalmente de campaña, para llegar al campesino, al pueblo. Cuando asciende al poder, entonces llama a Luis Alberti y le dice que retome esa música de campo, esos merengues, y los convierta a música de orquesta. Y ahí se forma la célebre orquesta de Luis Alberti, que vino de la Orquesta Lira del Yaque de Santiago. Ese es el nacimiento. Eso es en los años 30 entonces. Sí, pero un dato curioso, la guira y la tambora se incorporan a la orquesta de ciudad aproximadamente en el año 1932. No fue, eran originalmente la danza aquella. Tenemos grabaciones donde se interpreta el merengue sin guira ni tambora, de 1923. Entonces, luego viene el célebre merengue Compadre Pedro Juan, que fue en el 1936 que se estrenó. Pero aquí no habían todavía estudios de grabación. Y podemos ver 2 o 3 pruebas de la evolución del merengue. ¿Tú la tienes? Que la podemos sonar ahora. Sí. 2 o 3 podemos seguir indicando algunas de ellas, la de la evolución de los primeros merengues grabados. ¿Cuál sería el primero que vamos a presentarle? Los Agramonte. Eso fue un merengue que compuso Juan Bautista Espino Las Reyes, dedicado a la familia Agramonte de Cotuí, famosa. Sí. En un bautizo le pidieron que le dedicara un merengue y esto fue lo que se
compuso. Fue grabado en New Jersey en 1923. Vamos a ir un fragmentito de eso. Pequeño fragmento. Un segundo espacio, ¿qué podríamos ver como evolución del merengue después de ese que tú acabas de presentar? Bueno, tenemos que ir un poquito atrás y hablar de Ñico Lora. Ñico Lora, ese es uno de los, el originario, el gran compositor originario del merengue. El gran compositor le compuso a la patria. Bueno, eso lo sostiene Chalhú en su libro. Sí, todo el mundo coincide. A la patria, a la geografía, al amor, a la religión, a la política. Y fue un gran compositor que todavía hoy en los ranchos merengueros un gran porcentaje de la música que se baila y se toca es la de Ñico Lora. Por ejemplo, el tema de la invasión del 16 que fue contra la invasión norteamericana. ¿Podemos escucharlo? Sí. Vamos a escuchar eso, por lo menos un fragmento. Fragmento, ¿cómo no? En el año 16 llegan los americanos pisoteando con sus botas el solo dominicano Francisco Enrique Carvajal defendiendo la bandera dijo no pueden mandar no aquí en nuestra tierra. Después de eso, ¿qué otra evolución podríamos apuntar en ese camino, digamos, del merengue? Estamos hablando todavía del siglo pasado, del comienzo del siglo pasado. Bueno, la evolución ya se caracteriza por la formación de orquestas urbanas, de ballet urbanos. Eso es a partir de la orquesta que Trujillo le encarga a Luis Alberti. Ya viene la orquesta de Antonio Morel. Que termina siendo la orquesta Luis Alberti, ¿cómo se llama? La de San Cristóbal, la orquesta Santa Cecilia. Santa Cecilia, al final. Tuvo varios títulos. Primero fue Presidente Trujillo, después Generalísimo Trujillo, después Orquesta Santa Cecilia, Orquesta de Luis Alberti. Y todavía está vigente, aunque con mucha precariedad en la actualidad. Y ya entonces entramos ahí en ese tipo de merengue. Ya el merengue de los años 40 y 50, la orquesta antillana, Enriquillo Sánchez, Antonio Morel, Pedro Néstor Pérez, que fue también uno de los músicos preferidos del dictador, lo trasladó a San Cristóbal. Bueno, ahí está. Y después, finalmente, la última etapa, digamos que hay un merengue, vamos a hablar de eso más en detalle ahorita. Mejor, como porque hubo un momento como de decadencia y de resurgimiento. Exactamente. Vamos a hablar en la segunda etapa de este encuentro con Américo Mejía sobre decadencia y resurgimiento del merengue. Bueno, Américo Mejía, que es un investigador del merengue dominicano, nos ha estado dando aquí una cátedra sobre cómo ha evolucionado el merengue en sus diversas expresiones, pero hay un momento de apogeo del merengue en los años 50, mediados del siglo pasado. Años 50, básicamente, la orquesta formada en la Voz Dominicana, la antigua Voz Dominicana del hermano del dictador, tenía una serie de orquestas, la San José, la Orquesta Angelita, la Melódica, la Orquesta de Rodolfo. ¿Llegó a tener 3 o 4 orquestas al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo? Más. Conjunto Folclórico Isidoro Flora, Los Alegres Dominicanos, el Trío Reynoso, entre otros. Tenía ballet folclórico. Digamos que ese era como el aparato del Estado convertido, la inversión que se hacía ahí tenía muchos empleados. Bueno, lo que no hace el Estado ahora, ¿verdad? Porque no hay ninguna estación del Estado que haya mantenido nunca, después de la era de Trujillo, una promoción así de la música popular. Así era. Además era un apasionamiento del hermano del dictador. Que no esa era su gran empresa, su gran negocio y al mismo tiempo su proyección. Sin embargo, murió pobre. Sí, fue porque él era de lo que menos acumuló. Exactamente. Se dedicó al folclore. No, eso era al arte. Bueno, pero ¿cómo es el momento de apogeo ese que están todas esas orquestas?
Y empieza a trascender fuera del país el merengue. Por supuesto, tuvo trascendencia internacional. Con el compadre Pedro Juan, el negrito del Batey, que algunos de los intérpretes contribuyeron, que Joseito Mateo en especial. Joseito Mateo no fue todo lo intérprete internacional que se hubiera podido, porque le tenían limitaciones para salir del país, sí, porque era el cantante favorito del hijo del dictador. Entonces lo tenía. Y era militar, era aviación militar de Brasil. Así mismo. Y de hecho era el hombre que iba a cantar a las fiestas. Y las fiestas de la cofradía. Iba al extranjero en ese yate. Y salía en el yate. Sí. Entonces, cuando llega el final de la dictadura, como se asoció tanto el merengue y la música con las loas al dictador, pues tuvo una recesión. Una recesión en el merengue típico, una recesión en el merengue orquestado, hasta que surge ya una nueva figura con nuevos aires, nuevos músicos, nueva coreografía, que fue Johnny Ventura. Es en los 60 ya. Ya los años 60. Ya son tras la muerte de Trujillo. Sí, ya son pocos músicos, son 7, 8 músicos de pie, no estaban sentados. Sí, porque la orquesta original, la orquesta, claro, por ejemplo, Santa Cecilia o la orquesta San José, eran de 14, 16 músicos. Sentados con sus atriles y su música de lectura, sí. Y instrumentos, ya varios instrumentos, ¿no? 5 saxofones, 4 trompetas, trombones, etcétera. La Big Band, tipo Big Band americana, que fue lo que originalmente instituyó Luis Alberti para el merengue. Entonces, en esta segunda etapa, después de Johnny Ventura, Félix del Rosario. Félix del Rosario, que le hizo, por decirlo así, la competencia, ya con otro tipo de merengue, no se usaban las trompetas. Pero hubo el merenguero dominicano que se fue a vivir a Venezuela. Billo Frometa. Que fue de los que lo internacionalizó, déjame decirte. Sí. Porque yo recuerdo cuando yo estudiaba en México en los 60, digo, la segunda mitad, en México se conocía algo del merengue, pero se conocía compadre Pedro Juan, pero Billo Frometa. Sí. ¿Quién más? ¿Algún otro llegó? En América, Billo Frometa fundamentalmente, y los músicos cubanos. Y a través de los cubanos llegó a México claro también que el merengue. Y la orquesta Casino en la Playa, Alberto Beltrán con la Sonora Matancera. Y pasó lo mismo en el sur. Bueno, hasta hace unos años en el sur no se conocía el merengue. No, es muy precario. En el sur profundo. Ahora, el sur básicamente... ¿Sabe quién internacionalizó mucho el merengue en el sur? Johnny Ventura y el trompetista, ¿cómo se llama? Que vino... Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas yo lo vi en América del Sur y en los años 70, 80 en América del Sur. De hecho, él reside en Colombia, ¿eh? Wilfrido Vargas reside en Colombia. Ahora mismo reside. Por cierto, que yo me preguntaba, ¿y qué se ha hecho Wilfrido Vargas? Él tiene varios músicos en diferentes países y entonces integra su orquesta donde lo demanden. Cuando viene aquí tiene músicos diferentes, en Colombia tiene sus músicos seleccionados también, y así sucesivamente. Y que básicamente vive de amenizar fiestas. Totalmente. Además fue un gran revolucionario del merengue, sin romper su estructura, lo aceleró, pero le dio nuevos colores, que se fue. Él aceleró el merengue. Claro que sí. Pero yo recuerdo multitudes. Yo vi multitudes en Lima con Wilfrido Vargas, y era muy popular. Y lo es todavía. En el Perú, en los años 80. Entonces luego viene la generación de los años 80, sí, que ya no se dedica tanto a la composición nativa, sino a la adaptación de ritmos extranjeros. Ahí, a mi entender, es que cuando empieza a decaer el merengue puro, en los años 80. Empieza a decaer. Viene entonces ya los años 90 y una gran figura que ha llevado el merengue donde jamás se podía imaginar nadie, que fue Juan Luis Guerra. Sí. Pero antes de Juan Luis, que digamos es la culminación del merengue, digamos, ya más estilizado también, sí, y de una calidad de composición más poética, ¿verdad? Aunque siempre ha habido buenos poetas en la composición musical. Claro que sí. Pero antes hubo una generación incluso de algunos de los grupos que se formaron en Nueva York y en Puerto Rico, las mujeres que vinieron de Nueva York, La Gran Manzana, New York Band, Mili. No olvidemos un gran revolucionario del merengue, porque rescató los merengues de Ñico, básicamente, que fue Rafael Solano, en los años 70. En los 70. Imprescindible. Y además él le dio un compás también, ¿verdad? Lo respetó la norma. Él recuperó. Con nuevos colores. Y además rescató la mangulina, muy importante, sí, que es otro ritmo nativo. Sí.
Y después, bueno, ya Juan Luis Guerra es el que termina de internacionalizar plenamente el merengue. Así es. Con él es que se puede hablar de un resurgimiento después de una cierta letal. Bueno, no fue antes el resurgimiento. El resurgimiento se le puede adjudicar internacionalmente a Juan Luis Guerra. Él que lo dispara internacionalmente. Aunque localmente ya el merengue típico en Santiago, línea noroeste, Nagua, la sierra, ya toma otros colores con el surgimiento de 10 años, durante 10 años, de Tatico Enríquez. Sí. Que todavía es el merenguero que pesa, fue el renovador del merengue. Ese es el merengue típico. Sí, rescató. Pero el merengue típico está en proceso de extinción ahora mismo. No. No. Pero a nivel de la radio sí. Tú quieres decir, no está en la fuente, en el pueblo. Perdón, de la radio capitaleña. Sí. Pero vete a Santiago y pon cualquier emisora para que tú veas. Ajá. Vete a Puerto Plata, vete a La Línea. O sea que la radio en el interior del país tiene un vínculo mayor con las fuentes originales. Claro, con el merengue y la bachata. Ajá. Eso es allá en el norte. Si te vas a Santiago, eso es lo que tú vas a escuchar en todas las emisoras. Porque es imprescindible. ¿Y merengues típicos? Todos. ¿Quiénes son los intérpretes de hoy día del merengue típico? Hay muchos, El Prodigio, Lupe Valerio, Rafaelito Román, Kim de la Rosa, Arsenio de la Rosa, mujeres como la India Canela, María Díaz, Luz Mary Almonte, Carlito Almonte, Narciso y sus típicos. Muchos. Acordeonistas de primera, tú puedes contar más de 150. Actualmente. Y no adultos, no, tú puedes contar 200 y pico de niños que o sea que la crisis es en la sábana que está. Sí, hombre. No en el cuerpo. No, así es. Y en el cuerpo social se mantiene entonces el merengue. Yo estaba equivocado, yo creía que realmente había una decadencia del merengue típico. No, en Santiago los 15 años los matrimonios lo hacen con orquesta típica. A nivel Y la popular, graduación, no, alta sociedad. Con orquesta típica. Llevan a la Casa de España, y llevan al centro de recreo, llevan a la banda real y llevan al Prodigio. Claro que sí. Y eso tienen vida, encuentran, ¿cómo viven esos músicos? Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay músicos de primera, hay de segunda, hay de tercera y quinta. ¿Y qué pasa con las emisoras de radio dominicana entonces, las nacionales, en la capital? ¿Por qué no suena el merengue? ¿Todavía la payola está presente en la radiodifusión? Está imprescindible en las emisoras. Está imprescindible. Sí. El que no paga no suena. Ajá. Los grandes Yo artistas... creí que eso era una historia de los años 80, 70, 80, la payola. Mira los grandes artistas dominicanos, tú no oyes a Nini Cáfaro, ni a Luchi Vicioso, ni a Cecilia García, ni a Maridali Hernández, ningún emisor de radio de la capital. ¿Por qué no pagan? ¿Por qué no pagan? Así de sencillo. Sin embargo, tienen una calidad por encima del estándar. Sí, claro. Todo eso que mencionaste, algunos más. Entonces, ha hecho incursión varios factores, el lavado de activos. ¿Y qué tiene que ver el lavado de activos con el merengue? Porque quien más paga, más suena. Y si tú suenas mucho, el otro deja de sonar. Así de fácil. Entonces, que gente que tiene dinero mal habido lo invierte en los músicos para recuperarlo de otra manera. ¿Cómo lavan? Una pantalla, muy sencillo. Yo invierto X suma de dinero en esta agrupación y yo declaro ingresos extraordinarios por presentaciones. Ya. Y eso lo deposito limpio en un banco. Ya entiendo. Pero también está influenciado por Américo, pero eso sugiere entonces que el lavado está por todas partes, pero yo no me imaginaba que estaba ahí también. ¿Y quién ha dicho que no? Bueno, pero finalmente. Y entonces, el costo de producir porque ya ahora no se venden los discos, ese es un problema que tienen los productores, los compositores y productores. La piratería local. ¿De qué tienen que vivir de presentaciones ahora? Y la reproducción del merengue depende de eso, no de venta de discos. Pero ya las representaciones ya no venden tampoco. discos. Yo creo que ya no se venden. Pero que no hay tampoco representaciones. Hace 20, 25 años había 10 lugares donde interpretaban música en vivo. ¿Dónde se interpreta una música en vivo en la ciudad? En la capital, si uno quisiera ir a bailar esta semana, ¿dónde va? Solo a las discotecas. Un lunes. El lunes de, ¿cómo se llama? Del jet set. Nada más. Ahí tocan merengue, ahí sí. Sí, o merengue o bachata. Y los lunes. Y Los los demás, lunes. y los viernes y sábado no. No.
que no hay en la ciudad. ¿Discoteca? A mí me parece que, por ejemplo, los adúlteros, como yo digo, tenemos como pocos espacios de bailar ya. Poco. Es más, yo pienso que ya la gente no baila en el país. No, es más. En la capital, por lo menos. No es más, tú vas a una fiesta de jóvenes y tú lo ves a todos parados, conversando, tomando una cerveza y ya en grupos separados. Entonces tienen a veces de fondo una música, ya tú sabes, que nadie la entiende. Sí. Entonces, también la discografía, la piratería, la globalización, porque ya a las disqueras internacionales no les interesa este mercado. Aquí no hay vida para ellos. Es un mercado muy pequeño. Muy pequeño y hay piratería. Pero hay un caso curioso, los que graban discos le pagan a los piratas para que le pirateen sus discos. Porque No. Espérate, ya eso tampoco, no te vamos a aceptar eso. Sí, sí. O sea que lo mismo que graban auspician la piratería. Claro, porque eso les representa más fiestas. Más fiestas. Es una manera de promover sus contratos. fiestas, sí, porque ahí es que es donde tiene mejor ingreso. Porque por el disco no es. Bueno, finalmente, ¿cuál es la perspectiva del merengue? ¿Cómo tú lo ves de proyectar hacia adelante? ¿Seguirá siendo eso un ritmo que identifique al pueblo dominicano en el extranjero? ¿Se difundirá o va a decaer? Bueno, Dado esas dificultades que hay para la producción y la reproducción en el exterior. da mucha pena porque solamente el Estado puede mover la balanza un poquito hacia la identidad y la cultura del pueblo. Y aparentemente está siendo muy indiferente con eso. Por eso han tomado el lugar las otras opciones. Ahora se le dice merengue a cualquier cosa, hasta se inventan títulos, porque la palabra merengue vende. Vamos a agradecerle muchísimo a Américo Mejía, administrador de empresa, compositor de la historia. ¿Tú has hecho alguna composición propia? Tengo algunas, sí, merengue de orquesta, merengue típico. ¿También de orquesta? Sí, claro que sí. Pues deberíamos haber despedido este programa con uno de los merengues tuyos. Podemos hacerlo. Vamos a ver si lo hacemos. Muchas gracias, Américo Mejía, por haber estado aquí en Jornada Extra con nosotros este domingo. Cuando vaya a merenguear, una cosa así es bonita, es cuando sale a la pista una india